la silla de montar. O mejor, bueno, la que formalmente es el paraboloide hiperbólico, que mejor se conoce como silla de montar, que es a la que todo mundo le tiene miedo cuando uno llega al examen parcial de gráficas. Este examen parcial de gráficas, trate de aprovecharlo. Puede ser un examen que muchos sientan largo, pero es un examen en el que muchos también recuperan bastante sus notas. Algo habrá, Benjamín, puede ser que algo haya por ahí, así que ustedes consulten, por eso les digo, revisen bien lo que se les ha puesto mal, revisen bien las ponderaciones y todo, y bueno, si hay algo que corregir, pues se corrige. A algunos también les he puesto el porcentaje bastante desglosado, 0.4 acá, 0.3 acá, y a otros, si veo que tienen varias cosas buenas, les pongo un puntaje ya mejor global. Por ejemplo, a algunos les he puesto 1.1, 1.8. He tratado de no desglosar tanto porque, pues, ¿para qué? Si tienen la mayoría de cosas buenas, mejor les pongo un puntaje más global. Así que bueno, ahí escriban más noche, yo les envío el examen y ya. Bien, vamos con el cono elíptico. Ok, de estos temas no los tocamos aquí, Brian. Ok, vamos con el cono elíptico. El cono elíptico tiene diferentes formas en que se puede aparecer delante de ustedes en una ecuación. Le puede salir de esta manera, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 0. Esta forma de ver el cono elíptico, lo importante es saber diferenciarlo de las otras cuádricas. Y es que este cono elíptico, si se fijan, tiene como característica principal que lo diferencia de los demás el hecho que está igualado a 0. Se parece mucho a la ecuación del hiperboloide de una hoja, porque tiene 3 cantidades al cuadrado, 2 positivas y una negativa, pero a diferencia del hiperboloide de una hoja, este está igualado a 0. Y el hiperboloide de una hoja está igualado a 1. Así que esa es una pequeña pero muy importante diferencia. Además, el cono elíptico tiene 2 variables que van a ser positivas y una que será negativa. Esto no siempre va a ser así. A veces tendrá 2 negativas y una positiva, porque a veces se las pueden dar así. Menos x cuadrado sobre a cuadrado, menos x cuadrado sobre b cuadrado, más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. O sea, a veces tendrá usted 2 positivas, una negativa, y a veces 2 negativas, una positiva. Conclusión, el cono elíptico lo que se trata es de tener las 3 variables al cuadrado, 2 con un mismo signo y una con signo diferente. La tercera forma como le puede aparecer el cono, y esta la vamos a ver muy a menudo en la unidad 3, es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado. Es de esta forma. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado. Esta es una forma que suele aparecer muy a menudo en la unidad 3, cuando ya vemos nosotros volúmenes de sólidos con integrales triples o dobles. Entonces, ahí es donde se suelen aparecer ecuaciones de conos así. Pues bien, estas son las 3 versiones que uno normalmente encontrará de conos. Las 2 de arriba son las más usuales de encontrarse. La de abajo con 2 signos negativos no es tan común, pero no está de más mencionarla para evitar sorpresas. ¿Cuáles son las trazas en el caso particular de un cono elíptico? Bueno, la traza XY es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 0. La traza XZ es x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 0. Y la traza YZ, que sería y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 0. Ahí tenemos las 3 trazas. La primera. Profe, una pregunta. Hola.
¿Qué pasó? Estas trazas, ¿por qué no llevan las comillas simples que usted le ponía en los ejercicios anteriores? Simple y sencillamente porque ahorita lo estamos viendo en general, sin un caso muy particular. Ya cuando nosotros veamos un ejemplo concreto, si se trata de un cono desplazado, ahí es donde se le ponen las comillas simples. Ahorita estamos en la parte donde solamente hablamos de en general cómo sería la forma de la ecuación, cómo serían las trazas. Ya en los ejemplos particulares es que usamos las comillas simples. Como por decirlo así, la teoría y después la práctica. Ajá, correcto. Diga, por decirlo de una manera más bonita, sí, así sería. La teoría y después la práctica, correcto. Bien, pues la primera traza, cuando usted tenga dos expresiones al cuadrado sumadas, eso es un punto. ¿Por qué es un punto? Porque al final es como que usted tuviera una elipse, pero igualada a un cero. Entonces eso en el fondo es un punto. Es como cuando veíamos una circunferencia de radio cero, es un punto. No hay ninguna pareja de valores que logre satisfacer la ecuación de la traza XY, salvo que X y Y valgan cero, que es un punto. Y las últimas dos son, bueno, siempre cometo este error acá. Cada una de ellas son dos rectas. Cada una de las últimas dos son dos rectas. La primera son dos rectas, la última son dos rectas. Siempre le pongo yo a veces abarcando con una llave a las dos trazas diciendo que las dos trazas son dos rectas, pero lo malinterpretan porque cuando yo digo las últimas dos trazas son dos rectas, creen que la primera es una recta, la segunda es una recta, pero no. Cada una de ellas son dos rectas. ¿Y por qué son dos rectas? Porque si usted agarra, por ejemplo, la traza XZ y pasa la z al otro lado para hacerla positiva, x cuadrado sobre a cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado, ¿sí? Si usted hace esto, entonces al sacar raíz cuadrada en ambos lados, esto le va a quedar más o menos z sobre c. Como la raíz cuadrada es positiva y negativa, al sacar las dos, si toma uno la positiva es una ecuación, si toma uno la negativa es otra ecuación, y ahí tendría ya sus dos rectas. Así que por eso es que cada una de esas trazas son dos rectas. Bueno, esa es la generalización de cómo serían las trazas y de cómo serían la ecuación de un cono elíptico. Vamos con un ejemplo. En este ejemplo, que es el ejercicio 1, literal M de la guía, es 36x cuadrado menos 4y cuadrado más 9z cuadrado más 32y igual a 64. Vaya. En este caso, obviamente lo tenemos en forma general, entonces tenemos nosotros que completar cuadrados. Lo mismo que hicimos con el hiperboloide de dos hojas y lo mismo que haríamos con cualquier cuádrica cuando nos la den en forma de ecuación general. O sea que este proceso, insisto en ello, no es exclusivo de un cono ni de un hiperboloide de dos hojas como vimos la clase pasada. Es para todas las cuádricas. En este caso podemos ver que la X al cuadrado no tiene otro término con X, así que no se va a agrupar con nada. Las Y sí hay un menos 4Y cuadrado y hay un 32Y. Y la Z pues está solita como 9Z cuadrado, igual 64. 9Z cuadrado igual a 64. Bien, ahora bien, en el caso de la X y la Z, en este ejercicio muy particular, Víctor, buenas noches. En el caso de este ejercicio muy particular, no sé si es un buenas noches de ya se va o es un buenas noches de acaba de llegar. Bueno, en este ejercicio les decía, la X y la Z Entrando. particularmente, va llegando. Bueno, entonces bienvenido. La X y la Z no se le va a completar cuadrados, no porque no se deba o no se quiera, simplemente, sencillamente no hay dónde, porque no tienen más términos que solo los que van al cuadrado. Así que 36x cuadrado, 9z cuadrado quedan igual. La y sí va a recibir su complementación sacando de factor común el menos 4 y va a quedar 8 cuadrado menos 8y más 9z cuadrado igual 64.
Fíjense bien en sacar tanto de factor común el número que se necesite y el signo si es necesario. En este caso, como el coeficiente de y cuadrado era menos 4, se saca tanto el 4 como el menos, quedando menos 4 factor de y cuadrado menos 8y. Todo eso más 9z cuadrado igual 64. Igual a 64. Si en algo se suelen equivocar, y les voy a pedir que traten de tener mucho cuidado en un examen, es en esta parte de sacar factor común. A veces sacan correctamente el signo y el número que se necesita, pero se olvidan de cambiarle signo a lo que queda dentro del paréntesis. Fíjese bien que la y pasó de ser positiva a ser negativa. Cuidado con esos detalles, porque si usted se equivoca en un paso como este en el signo, automáticamente todo lo que haga estará malo. Y no le miento cuando le digo que estará malo. Y a veces no es porque uno no quiera poner bien las cosas, simplemente si tiene malo ese signo, el centro que saque estará malo. Si el centro está malo, la gráfica que va a realizar estará mala. O sea, todo, eso implica todo, así que estaría mal. Bueno, completando cuadrado, 36x cuadrado menos 4 factor de y cuadrado menos 8y más 16 menos 16 más 9z cuadrado igual 64. Dejamos el número que sumamos para completar cuadrados, nos queda y menos 4 al cuadrado. Y el 16 que restamos para completar cuadrados, lo multiplicamos por el menos 4 que está afuera, es decir, vamos a multiplicar este menos 16 por este menos 4. Y eso lo vamos a mandar a la derecha. Sería 64 positivo, pasa a la derecha como menos 64. Se van los que están en la derecha, se anulan y solo queda 36x cuadrado menos 4, factor de y menos 4 al cuadrado, más 9z cuadrado igual a 0. Así que ahí tendrían ustedes ya la ecuación casi la que necesitamos, casi canónica. Ya está igualada a un 0. Si no estuviéramos en el tema de conos y esto fuera un examen, al solo ver usted que el término independiente le quedó como un 0 y que tiene dos cantidades positivas y una negativa, esa es una muestra que es un cono. Para que nos queden las fracciones bien delimitadas, voy a dividir por el mínimo común múltiplo de los coeficientes de las variables. En este caso, el mínimo común múltiplo es 36. Le quedaría x cuadrado menos y menos 4 al cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 4 igual 0. Esto me indica que el centro de mi cono es 0, 4, 0. Porque x y z llevan un 0 acompañándolo ya que no tiene nada. Y la y tiene un 4 con signo negativo dentro del paréntesis, pero sale con signo positivo. Sale como un más 4. Bueno, pues aquí sería x cuadrado, ya con los ejes desplazados que preguntaban por ahí, x' cuadrado menos y' cuadrado sobre 9 más z' cuadrado sobre 4 igual a 0. Algo muy importante, muchos alumnos se preguntan cuando uno ve ejemplos como este, donde la x y la z no tienen un binomio o no tienen ningún número acompañándolos, algunos se preguntan, ¿y será necesario siempre cambiar la x por x' si es que la x no lleva nada sumado ni restado? Sí. Siempre es necesario cambiar la x por x'. Siempre es necesario cambiar la z, en este caso por z'. Todas las que queden solas en el numerador, si son desplazados, si hay un centro fuera del origen, aunque solo sea una la variable que está fuera del origen, se ponen los tres ejes desplazados, simplemente porque la gráfica estará fuera del origen. Así que siempre se pone. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas?
Bueno, con esta ecuación canónica, ya con los ejes desplazados, x' cuadrado menos y' al cuadrado sobre 4 creo que era, más, no, sobre 9 era, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sobre 9. Y' cuadrado sobre 9 más z' al cuadrado sobre 4 igual 0. A esta le vamos a sacar las trazas. Creo que ya habíamos llegado a establecer el convenio que las trazas siempre las vamos a sacar con respecto a una cuádrica central en el origen. Si es desplazada, las trazas se las van a sacar a esta, a la desplazada. Así que en este caso, las trazas serían en el plano x', y', es x' cuadrado menos y' cuadrado sobre 9 igual 0. En el x', z' es x' cuadrado más z' cuadrado sobre 4 igual 0. Y luego en el y', z' sería menos y' al cuadrado sobre 9 más z' cuadrado sobre 4 igual 0. Ahí tendríamos ya nuestras trazas. Si les pidieran los interceptos con los ejes, se sacan también con esta desplazada, solo que en vez de hacer 0 una variable, hacen 0,2. Y la que les queda la despejan. La que queda la despejan, si lo necesitaran. En el caso de un cono, es bien sencillo encontrar los interceptos con los ejes, porque si es con la desplazada, siempre le van a dar 0. Los 3 interceptos le van a dar 0. Bueno, hasta esta parte, falta nada más reconocer que la de en medio es un punto, porque quedan las dos positivas, y las que puse en los extremos son dos rectas. Son dos rectas. Vaya. Hasta esta parte ya le contesto, José Ismael, ahí lo que ha puesto en el chat. Solo comento una cosa. Hasta esta parte, todo lo que se ha hecho, digamos que es algo que se ha hecho también con las cuádricas anteriores. Se hizo con el hiperboloide de 2 hojas, lo de completar cuadrados, sacar el centro, escribir la ecuación desplazada y sacar las trazas. Lo que cambia, obviamente, es el tipo de ecuación que queda y el tipo de trazas que quedan, pero los pasos son los mismos. Con respecto al elipsoide y al hiperboloide de una hoja, que hicimos como ejemplo la semana pasada, el detalle es que esos no estaban desplazados. Al no estar desplazados, el primer paso es esto, sacar las trazas de una sola vez. Así que, ojo con eso. Hasta aquí no he hecho yo ahorita nada especial que sea propio del cono. Ismael dice, si no hiciera este ejercicio haciendo cambio de variable, siempre se podría resolver este ejercicio tomando el centro original. Sí, siempre se podría resolver. Bueno, es que miren, de hecho, la gráfica que, si nosotros nos centramos en el hecho de graficar la cuádrica, la gráfica que uno hace no es una gráfica de una ecuación diferente a la que nos dan. Simplemente el recurso de los desplazados es para facilitar cómo hacemos la gráfica. Pero si usted al hacer la gráfica se deshace de los ejes desplazados que nosotros graficamos, lo que tiene es la gráfica original. Si quita, por ejemplo, en el que hicimos la clase pasada, el hiperboloide de 2 hojas, si usted le quita los 3 ejes que dibujamos desplazados, que creo que los hicimos en azul, si usted le quita eso, pues ya tiene la ecuación normal sin ejes desplazados. O sea, la gráfica siempre es la correcta, es la de la ecuación original. Lo que pasa es que los desplazados nada más es un recurso para poder ver un poco más fácil cómo se grafica, pero siempre es la ecuación original. Si no lo quisieran hacer con las desplazadas, lo que cambiaría no es tanto la gráfica que le quede. La gráfica le va a quedar exactamente igual a que con ejes desplazados. Lo que cambiaría sería más que nada las trazas, porque ya no quedarían de esta forma. Habría que ver qué es lo que queda cuando usted hace ser una variable, porque no se le va a ir toda la fracción. Cambiarían los interceptos y sería un poquito más complicado graficarlo. Pero que quede claro, la gráfica que nosotros hacemos es la gráfica de la ecuación original. Los ejes desplazados solo son, insisto, un recurso para facilitar el trazado de la curva. Es como cuando usted dibuja una hipérbola.
el rectángulo básico que uno dibuja no forma parte de la gráfica, pero es un recurso que le permite a uno graficar un poco mejor las hipérbolas. Así que véalo como un recurso. ¿Preguntas? Bien, ahora sí vamos directamente a la parte que nos corresponde del cono. Lo único que vamos a hacer para graficar el cono es que usted tiene que darle otra vez, al igual que en las cuádricas pasadas, tiene que darle un valor a la variable que está con signo distinto, a la negativa. Tiene que darle un valor a la variable negativa. Entonces, les pregunto, ¿qué valor quisieran que le diéramos nosotros, en este caso, a la variable y, que es la que tenemos negativa? Puede ser el valor que uno quiera, siempre y cuando no sea ni tan grande ni tan pequeño. ¿Como de qué rango a qué rango tendría que estar el valor? No hay un rango específico. Simple y sencillamente, ahí depende mucho de cuando usted lo sustituya, que se fije que no le quede una elipse ni muy grande ni muy pequeña. Así que rango no hay. Andrea dice 3 por facilidad. Sí. El 3 es un muy buen valor porque permite simplificar el de abajo. Pero insisto, en el único que hay un rango de valores que usted puede tomar y no tomar es en el anterior, el hiperboloide de 2 hojas. Mariela dice 6. Vamos a ver. Sí, 6 también. 6 al cuadrado es 36, 36 es 4. O sea, miren, a estas alturas yo creo que ya le captaron ustedes el truco, que lo que se trata es darle el valor que uno quiera, pero procurando que le quede, que no le quede un valor fraccionario, procure que le quede un entero para mayor facilidad y que no sea un valor ni muy grande que haga que le queden elipses demasiado grandes, ni muy pequeño que haga que le queden elipses demasiado pequeñas. 36, vamos a ver. 4. Vaya, vamos a probar con, para salir un poco de lo normal, con el 6 que dice Mariel. Vamos a probar con 6. Vale. Le vamos a dar un valor positivo y un valor negativo. Y igual a más o menos 6. Bueno, y prima. Siempre le van a dar valores usted a la variable negativa, o sea, a la que tenga signo cambiado. Al hacer esto queda x' al cuadrado menos 6 al cuadrado 36, 36 entre 9, 4, más z' al cuadrado sobre 4 igual 0. Esto es x' al cuadrado más z' al cuadrado sobre 4 igual 4. Dividimos todo por 4 para que nos quede una elipse. Y esto es x' al cuadrado sobre 4 más z' al cuadrado sobre 16 igual 1. Ya con esto, ya ven ustedes las elipses. Tendrían que moverse en X, se van a mover 2 y en Z se van a mover 4, que son las raíces cuadradas de los denominadores. Como esto de graficar elipses es un proceso que hemos venido haciendo prácticamente en todas las cuádricas, pues es algo que yo creería que ya no debería de costar. Vale. Si ustedes le dan el valor de 3, como había dicho Andrea, con el valor de 3 le va a quedar una elipse un poco más pequeña que esta, que creo que se van a mover uno en X con el valor de 3
y se moverían 2 en Z, si no me equivoco. Pero bien, ¿cuánto se va a mover acá? 2 en X, 4 en Z. Veamos la gráfica. Graficamos por acá nuestro sistema de ejes. Graficamos nuestro centro. El centro sería 0,40. Voy a tomar yo una escala de, vamos a ver, 4. No. Voy a hacer otro lado aquí. Aquí voy a colocar mis ejes, X, Z. El centro les decía era 0,40. Voy a graficar cada 2 cuadros, voy a tomar de desplazamiento en Y, cada 2 cuadros. Aquí en el 0,40, que era mi centro, grafico yo los nuevos ejes. Obviamente los ejes tienen que ser paralelos a los originales. Estos serían X', Z', Y'. Y acá vamos a graficar nuestras elipses. Ubicamos los valores que decidimos darle. 1, 2, 3. Vamos a ver si me alcanza el espacio. 6 en Y. Menos 6. Aquí ojo con un detalle. Los valores que nosotros decidimos darle a la ecuación del cono son 6 y menos 6. Pero esos son en Y'. Así que ese 6 y ese menos 6 usted los va a contar a partir de su centro 0,40. Donde quedó el centro de la desplazada, a partir de ahí usted cuenta 6 y menos 6. Para que no me vaya a decir, mire, qué escala tomó en Y que el menos 6 queda tan cerquita de los ejes originales del origen. Es porque el menos 6 es contado a partir de los desplazados. Lo mismo que el 6 positivo. Con una escala también de 2 cuadros por unidad. Bien, ahí vamos a graficar nuestras elipses. Moviéndonos en X dijimos 2, ¿verdad? 2 en X, a ver si me alcanza esto. Y 4 en Z. Siempre moviéndome 2 cuadros por unidad. Acá. Formamos nuestras elipses. Ahí está una. Y luego nos movemos siempre 4 unidades en Z y 2 unidades en X para la otra esfera, la otra elipse. Aplicamos acá. Bueno, algo que ahora se me está viniendo a la mente, ya que mencioné la palabra se me iba a salir la palabra esfera, es un detalle que no había mencionado, pero que suele darse también en estos casos. A veces, nosotros hemos hecho ejemplos donde en el hiperboloide de una hoja, en el de 2 hojas y en este cono, lo que nos han quedado son elipses, pero pueden haber circunstancias donde en algunas cuádricas, en la parte del denominador, queden valores exactamente iguales. Imagínense que le quedara 4 y 4 en el denominador, entonces lo que se le va a formar no será una elipse, sino una circunferencia. Eso no quiere decir que esté malo, simplemente son casos que suelen darse. Bueno, aquí están dibujadas las 2 elipses y luego viene la parte de unir desplazamientos equivalentes por medio de rectas. ¿Cómo vamos a unir los desplazamientos? Voy a marcar los 4 desplazamientos en X, los 2 que hice en cada elipse. Aquí están. Los 4 desplazamientos los he puesto en color morado y voy a trazar rectas que unan esos desplazamientos en X en forma cruzada, así.
el desplazamiento en X hacia abajo de una con el desplazamiento en X hacia arriba de la otra. Así. El desplazamiento en X hacia arriba de la izquierda con el desplazamiento en X hacia abajo de la derecha. Ahí. Esas dos rectas moradas que he trazado así cruzándose son una de las dos trazas que sacamos antes. Son una de las dos trazas que colocamos que eran dos rectas. Diga. Una pregunta. Ajá. En los puntitos verdes que hizo, ¿La qué, perdón? No le oí nada. Que tomó en X. Ahora escucha. Ahora sí. Vaya. De las elipses que usted hizo, ¿sí? Como el centro se podría decir que lo tiene en el eje Y, ¿verdad? En el de 6 y menos 6. Entonces, en ese punto, ¿qué valor tiene X? Se mueve En la dos en X. coordenada. Dos. Sí, Ah. 2 para arriba, 2 para abajo, en diagonal. Era el denominador de la X de la ecuación. El denominador. La raíz cuadrada del denominador. Si se recuerda, en la ecuación que sacamos de la elipse nos quedaba un 4 abajo en X. La raíz cuadrada era más menos 2, por eso se mueve 2. Ajá. Sí, yo lo tengo como un cuarto, por eso es que no me cuadraba. Gracias. ¿Y por qué como un cuarto? No sé lo que era mío. Okay. No, pero ya me acordé. Eso me lleva a un detallito. Mucho cuidado con eso de darle vuelta a las fracciones y ponerlas en el denominador. No digo que no sea correcto. Lo que pasa es que a veces se equivocan en cuándo usarlo y cuándo no. Eso de darle vuelta a una fracción y ponerla en el denominador, úsenlo cuando ya no tengan opción de poder cambiar dividiendo entre algo, ¿sí? Como último recurso, digamos. Si no, se pueden confundir. Vaya. Después unimos los otros desplazamientos, los que hice en Z de las dos esferas, siempre uniéndolos de forma cruzada por medio de una recta. Uno de arriba con uno de abajo y luego uno de arriba con uno de abajo. Ahí está. Si se fijan en el dibujo, si uno hace unas elipses muy pequeñas o muy cercanas, el dibujo le va a costar ver dónde van a pasar las rectas o le va a costar diferenciarlas. Pero si uno las hace un poco separadas, un poco grandes, pues no tendrá problema en diferenciarlas. Si uno las hace con colores diferentes, las va a diferenciar todavía mejor. Así que ahí tendrían ustedes el dibujo del cono. Las 4 rectas que tracé son rectas que pasan por el origen desplazado, obviamente, por el origen de los ejes desplazados o el origen de la cuádrica, el 040 original. Siempre pasan por ahí todas las rectas. Así que ahí está el cono. Para que identifiquen cuál es cada traza, la morada, por ejemplo, esta morada, fíjense que une desplazamientos en X a partir de un punto en Y', ¿no? Entonces esta es la traza, las dos moradas son la traza X', Y'. Mientras que las rectas rojas unen desplazamientos en Z a partir de un punto en Y, o sea que las dos rectas rojas son la traza Y', Z'. Esa es una forma bastante sencilla en que usted puede identificar cuál es cada traza. Luego están las partes vistas y no vistas, donde para las partes vistas y no vistas, yo siempre, no me cansaré de decirlo, cuando usted tenga una cuádrica con dos elipses en los extremos, que casi todas son así, la elipse que quede de la parte positiva estará abierta hacia el frente y la elipse que quede en la parte negativa se va a estar abriendo hacia atrás. Si nosotros quisiéramos sombrear un poco este dibujo, si sombreamos la parte de la derecha, tendríamos un sombreado más o menos así. Indicando que pues nuestro cono, la parte que no es sombreada es porque está abriéndose hacia adelante. Y del otro cono, pues ni modo, ahí va sombreado todo, indicando que se está abriendo hacia atrás. Esto de sombrear no es necesario que uno lo haga en un dibujo, porque además no se vería tan bien, pero sirve para indicar qué es lo que está siendo tapado y para las partes no vistas. Todo lo que está siendo tapado por los sombreados sería no visto si son partes de trazas que están atrás, que pasan por valores negativos.
pueden ver que lo sombreado tapa la mitad trasera de la elipse de la izquierda, la mitad trasera de las rectas moradas también. Y las rectas rojas no, porque esas como que están en los extremos, arriba y abajo, están sobre el borde. Así que, habiendo dicho todo esto, las partes sombreadas quedarían de la siguiente manera. Vale, quedan, sombreamos una porción de la elipse verde, la mitad que pasa por atrás, una parte de la traza morada, otra parte aquí de la traza morada y se acabó. Las dos partes de las rectas moradas que están atrás, en las partes negativas, y la mitad negativa de la traza color verde de la izquierda. Y ahí tendríamos ya el dibujo completo de nuestro cono. ¿Preguntas? Una pregunta, eso sí no se lo Ajá. entendí, lo que lo Uy, repintó. No entendí cuál era el sentido del por qué lo repintó así. ¿Puede no, volverlo a explicar, por solo favor? para que se viera por qué, por ejemplo, no punteo. Si se fija en la mitad de la gráfica de la derecha, he punteado una porción morada, pero el resto de la recta morada no. Ahí donde está ahorita el círculo blanco. He punteado una parte, pero de ahí en adelante no. Eso es nada más, el objetivo de los sombreados era para que vieran un poco qué es lo que se abre hacia adelante y qué no. Es decir, para que vieran que toda la elipse y lo que se ve dentro de la elipse de la derecha, como se está abriendo hacia enfrente de nosotros, según cierta perspectiva, todo eso va a ser visto. Y todo lo que quedaba sombreado era lo que de cierta manera estaba tapando a la parte de atrás de la misma gráfica, del cono. Solo para eso. Profe, entonces la parte morada así cortada, eso es lo no visto. Sí. Ah, vaya. Y mire, tengo otra pregunta. Ajá. ¿Verdad que es del centro, por ejemplo, en -6 y 6, desde ese punto se debe como utilizar, no sé, la regla para crear con la misma inclinación el eje X? De preferencia sí, porque si no puede quedar una gráfica que no se va a ver tan bien. La Okay. inclinación de, bueno, los tres ejes en general, los desplazados deben ser siempre paralelos a los ejes originales. Sobre todo, como usted bien dice, el mayor problema es con la X porque deben procurar que la inclinación que le den a los dos ejes sea la misma, tanto al original como al desplazado. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, ok. Hay otro detalle con este cono y es que si han visto la guía, particularmente este ejercicio pide graficar el cono en los octantes superiores nada más o quitando los octantes inferiores. Entonces, es muy normal que en algunas cuádricas a usted le pidan quitar octantes. ¿Qué significa eso de quitar octantes? Significa lo siguiente. Como podemos notar, cada vez que graficamos una elipse, siempre hacemos dos desplazamientos en dos ejes. Eso puede variar, X, Y, Z. En este caso hemos hecho desplazamientos en X. Voy a representarlo yo por unas rectas en color verde. Desplazamientos en X. Vean en la parte de la derecha de nuestro cono. Y desplazamientos en Z. Entonces, cada elipse como que queda partida en 4 porciones. ¿Sí? Como que queda partida en 4 porciones. Esos 4 porciones es un octante. Cada porción es un octante. Las 4 de la derecha son 4 octantes. Y si yo divido también el de la izquierda, son otros 4 octantes. Entonces, es como que yo divido el cono en 4 pedazos. Si a usted le dicen, mire, quítele los octantes de abajo. Bueno, fácil. Agarra su dibujo, agarra su borrador y empieza a quitar las mitades de abajo de su cono. Las porciones de la recta roja que van hacia abajo y las mitades de abajo de las elipses. Vale. Aquí voy a borrar algunas otras cosas de más porque se están cortando, pero bueno. Ahí tendríamos ya nuestro cono con las mitades de abajo borradas. Y eso sería el cono en los octantes superiores o quitando los octantes inferiores, como lo queramos ver. Solamente borrar los 4 pedacitos de abajo. Cuando le hablen de octantes, usted automáticamente, si tiene una cuádrica desplazada, los octantes los va a ver en referencia a los ejes desplazados, no a los ejes originales. Eso que quede claro.
Bueno, esto es quitar octantes inferiores. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí. Solo quitamos las mitades de abajo. Pero, voy a volver a la gráfica normal. También le pueden decir, mire, no, yo no quiero quitar los octantes inferiores. Yo solo quiero quitar el primer octante. Yo solo quiero quitar el primer octante. Ah, bueno. Si solo es el primer octante, entonces viene usted, solo agarra la de la derecha porque el primer octante estaría ahí y borra esto. Borra una de las 4 partes de la elipse y lo que le queda simplemente vienen ustedes y lo sombrean de esta manera. Hacen un sombreado vertical, por ejemplo, aquí en una pared y luego hacen otro sombreado, o sea, con otro color aquí abajo. Y ahí le quedaría como que usted le hubiese quitado una rebanadita a la elipse de la derecha. Ahí le habría quitado justamente eso rojo y eso azul, serían como 2 paredes donde usted hizo el corte y le quitó una porción de las 4 de la elipse. Y eso sería quitar el primer octante. ¿Preguntas? Esto se lo pueden preguntar en el hiperboloide de 2 hojas, en el cono, en el paraboloide elíptico, que son los más comunes. En el elipsoide y en el de 1 hoja no es tan común, mucho menos en la silla de montar. Bien, preguntas. Profe, ¿puede mostrar en el que quedaba del denominador de la, perdón, de la X? Es que la verdad a mí no me da 4 y yo quiero que me explique. Vaya. Sigue con el 1/4. Vaya. Ya no tiene X. Vale, entonces al dividir 1, como tenemos que dividir todo entre 4, ¿verdad? Sí. Entonces, al hacerlo me queda 1/4. Sí. Pero no. Ajá, es que a mí me da 1/4, eso es lo que pasa. Pero ¿por qué le Y queda en el 1/4? otro, o sea. Ajá, sí, es con extremo por extremo y medios por medios, pero vaya, por ejemplo, en el valor de X, o sea, digamos, donde tengo X cuadrada, yo lo tomé como que arriba tenía 1, por decirlo así, Sí. o sea, como un 1/1 tenemos ahí, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, o sea, yo lo que hice fue que, bueno, 1 tengo ahí en total entre 4, entonces es que ya me quedaba el 1/4. No, es que vaya, si lo ve así como usted lo está pensando. O solo lo traslado prácticamente. Si usted tiene 1 entre 1, se lo voy a poner así. En el X inicialmente tiene usted esto, un 1 entre 1. Y todo eso lo divide por 4. ¿Sí? Todo eso lo va a dividir por 4. Entonces, al dividirlo por 4, este 4 en el que está dividiendo tiene un denominador 1 que no va. Extremos por extremos, medios por medios, que le queda. Y 4 por 1, 4. Ya queda 4/1. No, queda 1/4. Pero este 1/4 es un número que va, o lo tiene que ver, como que va multiplicando a la X'. Entonces es 1/4 de X'. O lo que es lo mismo, X' entre 4. Se lo voy a poner de otra manera. Vaya, imagínese. Ya lo entendí. Imagínese que usted no tiene X'. Imagínese que tiene 8. Y yo le digo, divídalo entre 4. ¿Cuánto le da? Tiene un 8 y le digo, divídalo entre 4. ¿Cuánto le da? 2. ¿Por qué? ¿Por qué no le pone el 1/4 como me está diciendo ahí si le digo que lo divide entre 4? ¿Por qué no le pone 8 entre 1/4 sino que es 8 entre... Así esto lo está haciendo usted. 8 entre 4 de manera directa. Ajá. Vaya. Entonces, si en vez de 8 usted tiene una X y le digo divídala entre 4, ¿por qué a esta sí le está poniendo un 1/4 y al 8 le pone solo 4? Ya la entendí. Ya bien que la regué. Es que es cuestión, yo sé que puede confundir un poco, sí,
pero no hay mayor problema. Vaya, si le cuesta verlo un poco así, piensen esto. No lo vea como división, véalo como multiplicar toda la ecuación por un cuarto. Como, Multiplique toda la ecuación por un cuarto y ahí le va a quedar x' sobre 4, y' sobre 16, porque iría multiplicando el 4 del denominador por los otros denominadores, y del lado derecho le quedaría un 1. Véalo así. sí, ya le entendí. Vaya. Gracias. Bueno. Bien, sigamos con el último que veremos hoy, el paraboloide hiperbólico, mejor conocido como silla de montar. Hay algunos que en los exámenes se inventan nombres. Yo no sé si por bromear o qué, pero yo he visto exámenes donde le ponen silla de montar de caballo. Le agregan la frase de caballo. Yo no sé por qué, pero como dato curioso lo menciono, ¿no? No le vayan a salir ustedes inventando, agregándole nombres. Es silla de montar por la forma que tiene. Algunos le ponen otros nombres relacionándolo con golosinas y cosas por el estilo, pero no le vayan a poner silla de montar de caballo, porque no es así. Bueno, pues el paraboloide hiperbólico tiene como característica principal que su ecuación es de esta forma: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual z sobre c cuadrado. Tiene esa forma. Papita Pringle, dice Benjamín. Sí, sí, aunque algunas veces no me dejarán mentir, hay dibujos que no toman esa forma, se ven bien feos. Bien, esta es la forma que tiene la ecuación del paraboloide hiperbólico. Características: solo dos variables van al cuadrado. En la guía podrán haber visto ya varios ejercicios donde hay una variable que no va al cuadrado, pero las otras sí. Si hay dos variables al cuadrado y una que no va al cuadrado, puede ser una silla de montar, o puede ser un paraboloide elíptico, que todavía no lo hemos visto. Entonces, ¿cómo saber si es silla de montar? Dos variables al cuadrado, una que no va al cuadrado, y las dos que van al cuadrado tienen que tener signos distintos. No necesariamente el primero positivo y el segundo negativo, pueden estar al revés, pero ambos con signos distintos, uno positivo, el otro negativo. Los denominadores, solo como referencia, es que uno le pone a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, pero no necesariamente quiere decir que los denominadores sean números que estén elevados al cuadrado. Puede tomarlos como elevados al cuadrado o no, simplemente los denominadores serán valores numéricos a los cuales en su momento le va a tener que sacar alguna raíz cuadrada y se acabó. Bien, la variable negativa puede ser cualquiera. La variable que no vaya al cuadrado puede ser cualquiera. La variable que no va al cuadrado puede tomar cualquier signo. Aquí lo están viendo ustedes positivo, pero en algún ejercicio se encontrarán con que es negativo también. No pasa nada. No posee término independiente. Eso es otra característica fundamental. No tiene ningún número que no lleve variable. No posee, repito, término independiente. Ojo con ese detalle. Trazas. La traza XY para este caso es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual 0. La traza XZ es x cuadrado sobre a cuadrado igual a z sobre c cuadrado. Y la YZ es menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a z sobre c cuadrado. Las últimas dos que va a ver usted acá. Shares pregunta, ¿puede estar uno de los cuadrados al otro lado? Sí, puede estar uno de los cuadrados al otro lado, Shares, pero en ese caso, fíjese bien con los signos. Cuando yo digo que uno debe ser signo, que deben tener signos distintos, me refiero a que deben ser signos distintos en un mismo lado de la ecuación. Si tiene usted uno de un lado y otro del otro lado del signo igual, entonces los dos deberían tener el mismo signo. Los dos positivos y los dos negativos si están a lados diferentes del signo igual, pero sí puede hacer caso. Pues las últimas dos trazas son parábolas, porque tienen una variable al cuadrado y otra que no va al cuadrado. Estas parábolas en una silla de montar siempre serán una positiva y una negativa. Siempre va a ser así, una positiva, una negativa.
Y la otra traza, como son dos cantidades al cuadrado, separadas por un signo menos, igual que en el cono, estas son dos rectas. Estas son dos rectas y ahí tenemos ya las trazas de nuestra silla de montar. Vamos a ver un ejemplo. Voy a ir un poquito rápido con la primera parte porque se nos está acabando el tiempo. Y la primera parte solo es completación de cuadrados. No es algo que sea nuevo. Vaya. El ejercicio a trabajar es este. 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 36z menos 54x menos 24y más 117 igual a 0. Es el ejercicio 1K de la guía. Si esto fuera un examen, ahorita usted sabe que es una silla de montar, pero si esto fuera un examen, con solo ver la ecuación general, no podría directamente decir que es una silla de montar, ¿o sí? Pues podría ser que sí. ¿Por qué? Porque la ecuación de entrada ya le da dos variables al cuadrado nada más. Ya le da que la z es una variable que no va al cuadrado. Las dos que van al cuadrado tienen signos diferentes, si lo puede notar. Entonces, es una silla de montar. Falta corroborarlo sacando la canónica, completando cuadrados. Así que lo que nos falta simple y sencillamente es llevarlo a la forma canónica. Agrupamos las X. Agrupamos las Y. Y el Z lo voy a mandar a la derecha junto con el término independiente, obviamente con signos cambiados. Supongamos que sabemos. Bueno, de todos modos, si no la logran identificar, al sacar la canónica, pues ahí va a salir, Víctor, ahí va a salir qué tipo de cuádrica es. En un examen tampoco se le va a pedir que la identifique con solo ver la gráfica general, la ecuación general, perdón. Tendrá que desarrollarla, llevarla a la canónica y ahí la identifica. Pues vaya, aquí tenemos las X, las Y y las Z del lado derecho. Pues entonces sacamos factor común 9 a las X, X cuadrado menos 6X, factor común menos 4 a las Y cuadrado más 6Y, y 36Z menos 117. Observación. En una silla de montar y en un paraboloide elíptico, que es el que nos falta ver, el término independiente ya dije que no debe quedar. O sea, no debe haber término independiente. Entonces, una de dos. O este 117 se termina eliminando con lo que usemos para completar cuadrados, como pasó con el cono, o si sobrevive algo diferente de 0, entonces eso se va a asociar con la variable que no va al cuadrado, en este caso z. Lo vamos a asociar simple y sencillamente para poder nosotros después utilizar los desplazamientos para ubicar un nuevo eje donde la coordenada en z se verá afectado por esa asociación que nosotros vamos a hacer. Entonces, no se aflija si le queda un término que no valga 0. Ese término independiente lo va a asociar con la variable que no está elevada al cuadrado y ahí le vamos a aplicar uno de los cambios que nosotros hacemos para llevarlo a una desplazada. Pues completemos cuadrados. Sería de sumar 9 y restar 9 en la X y sería también sumar 9 y restar 9 para la Y. Y esto es igual a 36Z menos 117. Queda X menos 3 al cuadrado por 9 en el primer término y queda Y más 3 al cuadrado por 4 negativo en el segundo. Y vamos a ver a la derecha qué es lo que queda. El menos 9 de completación de la X lo multiplico por 9, me da menos 81, pasa como más 81. Es este 9 por este menos 9. Ahí los estoy marcando. En la otra completación es menos 4 por menos 9. Eso da 36 positivo. Pasa como menos 36. Hacemos todas esas operaciones para simplificar y resulta que el resultado da menos 72. Y tenemos esto. 9 por X menos 3 al cuadrado menos 4 por Y más 3 al cuadrado igual
36z menos 72. Ahí está ya nuestra casi forma canónica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Al 72 que ha quedado como término independiente, como dije antes, lo vamos a asociar con la variable que no va al cuadrado, con el z. Sacamos factor común 36 y nos queda z menos 2. Casi siempre se podrá sacar un factor común entre la variable que no vaya al cuadrado y la variable o el término que esté independiente. Y cuando no se pueda sacar un factor común exacto, pues se saca lo que se necesita. Así que ahí tenemos nuestra ecuación. Dividimos todos los términos por 36, que es el mínimo común múltiplo de los coeficientes, y nos queda x menos 3 al cuadrado sobre 4 menos y más 3 al cuadrado sobre 9 igual z menos 2. Esto que está a la derecha lo voy a poner yo entre paréntesis, el z menos 2 de la derecha, simplemente para recordar que el 2 no queda solo, sino que se junta con el z, por eso lo pongo entre paréntesis, están juntos, están asociados, y a la hora que nosotros hagamos el cambio de variable para los desplazados, esto quedará x' al cuadrado sobre 4, y' al cuadrado sobre 9 igual a z'. O sea que el z menos 2, esos dos términos juntos son mi z', para que ya todo quede en forma canónica centrada en el origen. El centro de nuestra cuádrica original sería 3 menos 3, 2. El que acompaña a la x, el que acompaña a la y y el que acompaña a la z con signo cambiado. 3 menos 3, 2. Ojo con un detalle que creo que hasta la vez no ha salido en ninguna cuádrica de las que hemos hecho completando cuadrados. A veces las variables quedan en desorden y el centro uno se deja ir con tomarlo según el orden en que les den las fracciones. Así que ustedes siempre procuren ordenar, cuando vayan a sacar el centro, fijarse que pongan primero el de la x, luego el de la y y luego el de la z. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ok. Bien, sigamos. Tenemos entonces nuestra cuádrica ya desplazada, x' cuadrado sobre 4 menos y' cuadrado sobre 9 igual z'. Vean cómo se ve ahora de sencilla la ecuación después de tener una gran expresión en forma general, ¿no? La ecuación ha quedado muy, pero muy reducida. Las trazas con x' y' sería x' al cuadrado sobre 4 menos y' al cuadrado sobre 9 igual a 0. Estas son las que eran dos rectas. La x', z' sería x' al cuadrado sobre 4 igual z'. Y la traza y', z' es y' al cuadrado sobre 9 negativo igual z'. Y estas eran parábolas. Hasta aquí, como he venido diciendo antes, es el mismo proceso del cono y del hiperboloide de dos hojas. Completar cuadrados, sacar el centro, sacar la ecuación desplazada, sacar las trazas. Lo que variará será el centro que quede y las trazas. No hay nada nuevo. Pues bueno, ahora viene la parte que ya van a ver que no es complicado, no es para nada difícil graficar una silla de montar, más el miedo que le infunden a uno que lo que cuesta realmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar las dos parábolas. Las dos parábolas. Y para eso vamos a hacer una pequeña tablita de valores para ambas parábolas. Para la positiva, x' cuadrado sobre 4 igual z. Y para la negativa, y'
y' al cuadrado sobre 9, negativo todo, igual z'. Ahí está. Bueno, ¿qué tipo de valores vamos a usar para graficarla? Una cosa bonita que tienen las sillas de montar, cuando ya lo tiene uno todo centrado en el origen, con las desplazadas, es que las dos parábolas siempre van a pasar por el origen. En este caso, el origen de las desplazadas. Siempre van a pasar por el origen. Entonces, como siempre van a pasar por el origen, sabemos que a la hora de graficarlas pasará por 0, 0, 0. De las desplazadas, obviamente. ¿Y cuántos puntos necesitamos para graficar una parábola? Necesitamos solo 3. El origen, que ya sabemos que por ahí van a pasar, el origen siempre funcionará como vértice de las parábolas. Entonces, al tener ya ese dato, pues ya se nos hace un poquito más fácil ver por dónde va a pasar nuestra parábola. Pasará por el origen, ese será el vértice de mis parábolas, y ahora solo necesito un punto a cada lado del vértice. Entonces, usted le va a dar otra vez un valor, el que usted quiera, a las dos variables que van al cuadrado en cada parábola. Es decir, en este caso a x' le va a dar 2 valores, a y' le va a dar 2 valores, uno más y uno menos, para encontrar z'. Obviamente, los valores que más conviene darle a x' son, por ejemplo, 2 y menos 2, porque al sustituir en la ecuación va a dar que z' vale 1. Y los valores que conviene darle a y' son 3 y menos 3, porque al sustituirlos en la ecuación, z' dará menos 1. Y ya está. Ahí están las grandes tablas de valores que nosotros vamos a tomar para nuestras parábolas. No son los únicos valores que usted le puede dar. Yo los tomo así porque son, como hemos venido siguiendo la lógica, los más inmediatos que uno podría tomar para que la respuesta le dé fácil. Pero mi punto es, solo necesita 2 valores en la tabla. Hay algunos que en un examen se ponen a sacar tablas de 5 o 6 valores, más lo que va a perder tiempo que no le van a ayudar en nada. ¿Qué vamos a hacer ahora con esas tablas? Aquí viene un paso importante. Lo que voy a hacer yo ahorita sirve para encontrar 4 puntos después que nos van a servir para la gráfica de la silla de montar. Pero esto que voy a hacer no es un método único para encontrar dichos puntos. Es una de varias versiones que hay. Ahí depende del gusto de cada quien. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar de la parábola positiva, fíjese bien, de la parábola positiva vamos a tomar los 2 valores que usted le dio a la ecuación. En mi caso, menos 2 y 2 de la parábola positiva. Y de la parábola negativa voy a tomar el valor que me dio como resultado la evaluación. O dicho de otra manera, el valor de la variable que no va al cuadrado. En este caso, menos 1. De la parábola positiva, los valores que yo le di a la variable al cuadrado. De la parábola negativa, el resultado que me quedó al evaluar lo que me dio la variable que no va al cuadrado. Y esos 2 valores los vamos a evaluar en nuestra ecuación desplazada. X' igual a más menos 2 y z' igual menos 1. Y los vamos a evaluar en nuestra ecuación desplazada. Al meter estos valores en la ecuación desplazada, nos terminará quedando 2 al cuadrado. Bueno, 4 va a dar, ¿no? 4 entre 4 menos y' al cuadrado sobre 9. Igual z'. Bueno, z' queda como menos 1. Esto es 1 menos y' al cuadrado sobre 9 igual menos 1. Y esto es menos y' al cuadrado sobre 9 igual menos 2. Despejando al final, y' al cuadrado es igual 18. Y' es más menos raíz de 18. Que si es necesario dejar paso por paso los... ¿Qué pasó? Ni modo, estoy en clase, Víctor. Estoy en clase. Solo me lo dejan colgado en la puerta y ya. Les decía, esto no es necesario que usted vaya poniendo paso por paso los despejes. O sea, todo esto que yo he hecho en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, usted lo puede hacer en 1, 2 nada más. Sustituye, despeje el punto y se acabó. Ya tiene ahí su coordenada. En este caso,
Y es igual a más menos raíz de 18. ¿Alguna pregunta con esto? Después, cuando ya estemos en la gráfica, les voy a explicar por qué se han escogido estos puntos. Cuando ya hagamos la gráfica, les voy a explicar por qué he escogido los puntos de esta manera. No es al azar, tiene su explicación. ¿Okay? Bien, preguntas con esto. ¿Preguntas? Excelente servicio, dice Víctor. Sí, sí, es un excelente servicio, sí. Salvo cuando a veces eso pasa en la mañana, que uno tiene clases en la mañana, le dejan el pan en la puerta y vienen los pájaros y se llevan el pan. Ahí sí no. ¿Preguntas con el proceso? Hola, profe. Fíjese Diga. que yo tengo una pregunta. Hola, Sí. hola. Sí, diga. Profe, fíjese que en este caso, en los otros ejercicios, Ajá. siempre habíamos estado... Ismael, ¿qué pasó? Ismael. Oh, se me fue el audio. Ahí está. Sí. En los otros ejercicios, yo me he fijado que usualmente siempre para graficar, nosotros hemos tomado, digamos, de la ecuación hemos tomado positiva o la variable negativa, ¿verdad? Y a partir de eso, nosotros desarrollamos cierto proceso para desarrollar la gráfica. Entonces, mi pregunta es por qué en esta parte no estamos haciendo algo similar, sino que las estamos agarrando directamente de las trazas. Por el tipo de cuádrica que es. Lo que pasa es que acá, si se fija, por más que nosotros tratemos de darle valores a las variables, primero, esta es la primera de todas las cuádricas que nunca nos va a dar una elipse, perdón. Nunca vamos a poder sacar, por ejemplo, una elipse para graficar. Entonces, nosotros podemos hacer la parte de darle valores, por ejemplo, a la variable que no va al cuadrado, nos van a quedar hipérbolas. Le podemos dar valores a la variable que está negativa también y eso nos va a generar que nos den parábolas. Entonces, a la postre siempre terminaremos graficando parábolas o hipérbolas, pero no será una gráfica tan sencilla de elipses como en los casos anteriores. Entonces, es por el tipo de cuádrica. Esta cuádrica es tan especial que se sale un poco de los estándares normales de los procesos de las anteriores. Todas las anteriores tenían sus pasos específicos, ¿no? Pero concordaban en, como usted lo dice, que uno le daba un valor a la variable que cambia de signo en la ecuación, se sacaban una parejita de elipses, se graficaban y todo eso. Incluso el paraboloide elíptico, que es la otra cuádrica que se parece mucho a la silla de montar, tiene la misma idea, le da uno un valor, saca una elipse y la grafica. Esta es la única que no, pero es por la forma que tiene la ecuación. Es esa forma la que no nos permite mucho trabajarla de la misma manera. Y ni modo, aquí toca irse por esa parte de las trazas. O sea, profe, según lo que entiendo, lo que me dice que independientemente si yo, digamos, no quisiera trabajar con las trazas así como lo ha hecho usted, sino que quisiera trabajar con la ecuación, al final se podría decir que tendría que llegar al mismo resultado, ¿verdad? Sí, correcto. Es que pase lo que pase, solo vea la ecuación, pase lo que pase, le dé los valores que usted le dé a la variable que usted quiera, se va a topar con que o le queda una hipérbola, que no hemos trabajado ninguna con hipérbola porque no es tan fácil de verlo, o le queda una parábola. Entonces, terminará siempre aterrizando en que va a tener que graficar una parábola. Entonces, si va a tener que graficar una parábola que le puede quedar más complicada porque sería con valores más grandes que los que estamos usando acá, es mejor de entrada trabajar con las parábolas así, con las de las trazas, que son las más sencillas, digámoslo de esa manera. O sea, siempre terminará aterrizando en lo mismo. Ajá. Y una última pregunta, profe. Ajá. En el caso de los ejercicios anteriores que hemos estado haciendo, como le mencionaba, siempre agarramos una variable positiva, o si no era una positiva, agarramos una positiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos deducir nosotros?
vaya, voy a agarrar tal variable positiva, voy a agarrar una variable negativa. ¿Esto ya es aprendido o uno lo deduce de la ecuación? Se refiere por los que he marcado en verde. Me refiero a lo, digamos, no tomo las trazas para graficar, sino que tomo directamente la ecuación. Vaya, es que lo que pasa es que si usted le da valores a una variable que está al cuadrado, tiene que darle dos valores, uno positivo y uno negativo. No se va a salvar de darle dos valores y en ambos le dará el mismo resultado. Así que puede irse por el positivo cualquiera y le va a dar lo mismo que un negativo. Pero si se va por tomar la variable que no va al cuadrado, pues ahí sí le va a cambiar. Yo soy sincero en decir que no estoy muy familiarizado con graficarla trabajando directamente la ecuación. No me gusta porque no es un proceso tan agradable, porque termina uno graficando, como le digo, hipérbolas, parábolas. No digo que no se pueda, pero hay que hacerle demasiados arreglos o demasiadas conjeturas con saber dónde evaluar. No es tan fácil como ir a evaluar en cualquier punto, como en el caso anterior. Hay que hacer que varias cosas compaginen para que el dibujo salga bien, sobre todo porque al final una silla de montar para graficarla bien, y lo veremos cuando terminemos la gráfica de este ejemplo, necesita 3 parábolas y una hipérbola. Necesita 4 parábolas y una hipérbola para poder graficar bien una silla de montar. Entonces, lograr identificar usando la ecuación de entrada qué valores darle para sacar las 4 parábolas que uno necesita, es de sentarse un poquito a pensarlo. Si no lo hace como lo estamos viendo nosotros. No digo que no se pueda, pero sí es de pensar qué valores darle para que todo encaje. Entonces, es más fácil tomar las dos de las trazas, porque ya así como lo vamos trabajando, todo va a ir encajando. Ya van a ver que todo cuadra bien bonito. Pero si no, sí se puede, pero es más complicado trabajarlo desde la ecuación original. Y, profe, en este caso, en el caso del ejercicio quiero ver, del hiperboloide de una hoja, nosotros en ese caso agarramos la variable X porque era positiva, pero no agarramos la variable Y porque era negativa. Entonces la variable X la ocupamos y la asignamos diferentes valores, ¿va? Y esa fue la que ocupamos para luego graficar. Y en el caso el hiperboloide de una hoja. Ajá, que cuando sacamos la ecuación nos quedaba, no me acuerdo, pero nos quedaba como X, nos quedaba positivo, Y nos quedaba negativo. Creo que fue entonces en el de 2 hojas, porque en el de 2 hojas fue donde extendimos en X, si no me equivoco. En el de una hoja lo alargamos en Y, entonces la que cambiaba de signo era Y. La que cambia. En el de una hoja. Entonces, en ese caso, siempre se va a seguir la condición que, digamos, hiperboloide de una hoja, se va a agarrar la que sea positiva. Digan, vaya, se lo voy a poner en general así. En el hiperboloide de una y de 2 hojas, usted le va a dar valores a la que cambie de signo con respecto a las otras. ¿Por qué se lo pongo así? Porque en la de una hoja es la que va negativa. Ajá. Y en la de 2 hojas es la que va positiva, a la que usted le da valores. Entonces, véalo como que al final le da valores a la que tiene signo diferente a las otras. Ajá. Es el caso particular del de una y de 2 hojas. Igual que similar al cono, ¿verdad? Igual que al cono. En el cono usted le da valores a la que cambia de signo o a la que es negativa, porque es la forma como comúnmente sale. Va. Pues ya me quedó todo claro ahora. Vaya. Sí, lamentablemente aquí en la silla de montar, seguir la misma vía de los ejemplos anteriores es un poco más complicado, pero no se pierde tanto la idea, porque es de trabajar las 2 parábolas que nos dan acá, y de esas 2 parábolas sigue tomando usted la decisión de darle los valores que quiera. Lo único que después, al sustituir en la ecuación, lo que está a la derecha, ya no es tan decisión nuestra, sino que está sujeto a los valores de la tabla. Vaya, ¿qué vamos a hacer ahora para la gráfica? Aquí viene lo bonito. Primero, obviamente, vamos a graficar nuestro sistema de ejes tridimensional. Los ejes originales.
Eje X, eje Y y eje Z. Vale. Bueno, ahora graficamos el centro de nuestra cuádrica. ¿Cuál era el centro? Vamos a ver dónde está. 3 menos 3, 2. 3 en X menos 3. Voy a usar una escala de 2 cuadritos por unidad. 2. 3 menos 3, 2. Quedaría por acá. 3 menos 3, 2. Vamos a ver. Voy a mover un poquito los ejes porque ya estoy viendo que no me va a alcanzar el espacio. Lo voy a poner más por acá. Y aquí sí ubicamos 3 menos 3, 2. Aquí está el centro. Y aquí trazamos nuestros nuevos ejes. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos quizás a extender tal vez un poquito después de la hora, solo para terminar la gráfica. Primero vamos a graficar las dos parábolas de las cuales hicimos la tabla. Recuerden los puntos, dijimos, pasa por el origen y luego a la parábola positiva le dimos menos 2 en X y 2 y en X' y eso nos dio 1 en Z. Aquí voy a usar una escala en Z que es más grande que X y Y. Voy a usar una escala en Z que valga 6 cuadritos por unidad, solo para que el dibujo se me vean mejor los trazos. Y en X voy a usar 2 cuadros por unidad y en Y también 2 cuadros por unidad. Unimos con el origen y aquí está nuestra primera parábola. 2, 1 menos 2, 1 y unimos. Sencillo. Si usáramos la misma escala en los tres ejes, nos va a quedar una parábola bastante aplastada. Lo pueden hacer ustedes y verán que así queda. Luego serían menos 3, 3, menos 3, 3 en Y y menos 1 en Z. Unimos con el origen y aquí me queda mi segunda parábola. Aquí está. Ya tengo graficadas mis dos parábolas, así que ahí está ya la primera parte de la gráfica. Siempre graficamos las dos parábolas que fueron nuestras trazas, una positiva y una negativa. Siempre será así, una positiva y una negativa. Entonces, ustedes, el tamaño de sus parábolas dependerá de qué valor usted haya decidido darle en la gráfica, ¿no? Si usted decidió darle un valor más grande o más pequeño, las parábolas quedarán más grandes o más pequeñas. Ahora viene la clave de qué es lo que vamos a hacer para graficar la silla de montar. Cuando usted ya tenga las dos parábolas, que creo que hasta aquí no hay ningún problema en qué es lo que hay que hacer, la idea es la siguiente. Usted selecciona una de las dos parábolas que ya dibujó. La positiva, que en este caso es la roja, y la negativa, que en este caso es la verde. No le digo yo negativa porque vaya para abajo, simplemente es la que viene de una ecuación que lleva signo menos. Yo escojo la positiva, por ejemplo. Entonces, la idea es ubicarse en los extremos de la parábola positiva, los dos que se han dibujado, y ahí dibujar copias de la parábola negativa, copias de la parábola negativa, más o menos así. Vamos a dibujar dos parábolas que vienen siendo copias, solo que de un tamaño más grande de la parábola negativa. Y una vez hechas esas copias, vamos a unir los puntos, algo así, y terminar formando de una forma que hasta se ve bastante sencillo nuestra silla de montar. Repito, escoge una parábola, grafica copias y ya. Sí, Mariela, le di una escala mayor a Z en el eje celeste, correcto. Solo porque no quiero que el dibujo se me vea tan pequeño. Sí, le di una escala mayor. Entonces, esta es la idea para graficar la silla de montar. No es que ahí está graficada.
Entonces, repito, nos ubicamos en los puntos de la parábola positiva y ahí vamos a graficar copias de la negativa. Esa es una opción. La otra opción es lo contrario, es decir, ubicarme en los puntos de la parábola negativa y hacer copias de la positiva. Así. Hacer copias de la positiva. Y luego, bueno, si hago esto, unimos también estas copias y terminamos formando otro bosquejo de silla de montar, más o menos. Pero la clave del gráfico, ¿en qué está? En escoger dónde nos vamos a ubicar. Cualquiera de las dos formas es válida, correcto. Se puede ver diferente la gráfica, Brian, pero es por la perspectiva de lo que uno está haciendo. Al final es la misma gráfica. Entonces la clave está en que usted escoja cuál parábola va a tomar y a quién le va a sacar las copias. Usted decide. Vaya, ¿en qué influye eso? En los puntos que va a tomar. Se recuerdan que el paso anterior yo lo que hice fue de las dos tablas de valores encerré en color verde unos puntos y eso lo sustituí en la ecuación. Esos puntos que yo escogí tienen que ver con la forma que usted quiera graficar su silla de montar. Los puntos tomados como yo los escogí antes, tomando los valores que se le dan a la variable positiva y en la otra tabla tomando los valores de la variable que no va al cuadrado, así como los tomé yo antes, es cuando uno quiere ubicarse en la positiva y hacer copias de la negativa. Si usted quisiera ubicarse en la negativa y hacer copias de la positiva, usted tomaría los puntos que yo no tomé de las tablas anteriores. O sea, tampoco hay grande cantidad de casos, solo hay dos opciones. O toma los puntos que yo le dije o toma los otros. En ambos casos sacaría un valor de y lo que cambiaría son las copias que usted va a terminar bosquejando acá. Entonces, por la forma como yo escogí los puntos antes, yo lo que quiero es ubicarme en la punta de la parábola positiva y a partir de ahí, repito, dibujar copias de la negativa. Entonces yo voy a sacar 4 puntos. Les voy a llamar ABCD. 4 puntitos. Esos 4 puntitos ya los sacamos, solo que no los hemos ordenado como puntos en sí. Esos 4 puntos ABCD, ¿qué coordenadas tienen? Bueno, primero tienen la coordenada que yo tomé en el paso, en la página anterior, de la variable que no va al cuadrado. ¿Qué valor tomé de la variable que no va al cuadrado? Dije z' igual menos 1. Entonces, como solo es un valor que se mantiene fijo en los 4 puntos, menos 1 en todos. ¿Qué otro valor tomé? La x'. Los valores que yo le di a x' eran 2 y menos 2. Entonces pongo 2 veces 1 y 2 veces el otro, de 2 en 2. ¿Qué valor me dio cuando yo sustituí esto en la ecuación? Me dio raíz de 18, si se recuerdan. Positivo y negativo, los pongo intercalados. Y ahí tengo ya mis 4 puntos. O sea que tampoco hay que hacer grandes cálculos. Si ya hice el paso anterior, todo esto se llena casi solo. Una coordenada va a ir de 2 en 2, la otra coordenada va a ir alternada y hay una que será siempre fija. Obviamente todo esto variará. La variable que va fija en los 4 puntos siempre es la que no va al cuadrado. Y las otras dos variables, pues una de 2 en 2, la otra de 1 en 1. El todo es que los 4 puntos que le queden tengan coordenadas diferentes, que no haya ninguna terna repetida. Cuando ya usted tiene esos puntos, solamente hay que fijarnos que raíz de 18 es 4.2 aproximadamente. Viene usted y grafica los 4 puntos. Lo voy a hacer ahorita, termino la gráfica y luego abro espacio a preguntas. Grafiquemos estos 4 puntos. El A y B son 2 en x', raíz de 18 que viene siendo 4.2 aproximadamente y luego menos 1 por acá. Este que he graficado es el A. Este por aquí es el B. A y B. El B me va a quedar bastante cercano a... Ya se me salía de la página casi. Y luego el C que es menos 2 raíz de 18 y menos 1. Este es el C.
Y por aquí estaría el D, menos 2 menos raíz de 18, 1. Vale, ahí están ubicados los 4 puntos. Ahí están ubicados los 4 puntos. Solo para que se distingan bien, voy a hacer unas rectas nada más para que ustedes puedan ver los desplazamientos que hice para ubicar los puntos. Estas no son necesarias. Vale, ahí están los desplazamientos que se hacen. Del 2 se mueven raíz de 18 en ambos lados, luego bajan 1. Y a partir de menos 2, raíz de 18 en ambos lados y luego bajan 1. Ahí están los puntos ubicados. Ahora todo es cuestión que no se equivoquen al unir esos puntos que han graficado, porque algunas veces los estudiantes hasta este punto llegan bien, sacar los valores y todo bien. Pero a la hora de unirlos para formar las copias se equivocan. Cuando yo le digo formar una copia, tiene que tener la misma forma que la que está copiando. Estamos copiando la negativa. Fíjese que la negativa, los pies de la parábola negativa están a la misma altura. Entonces usted no puede, por ejemplo, venir a unir el punto B con el punto C porque no están a la misma altura. ¿Quiénes están a la misma altura? A con B y también, por ejemplo, C con D. ¿Qué vamos a hacer? Y una forma fácil de identificar qué puntos va a unir. Los puntos extremos de su parábola positiva los va a unir con 2 de los 4 que se ha graficado. Por ejemplo, el punto de la parte superior que tiene para x' igual menos 2. El punto para x' igual menos 2, les decía, perdón, ahí que me quedé mudo por un momento, pero oí unos ruidos raros. Entonces, el punto de arriba de menos 2, este que está acá, lo voy a marcar, ese usted lo va a unir con los 2 puntos que haya graficado que también en x valgan menos 2. Entonces, los vamos a terminar uniendo con C y con D. Vendrían por acá y vendrían por acá, así. Más o menos entonces se formaría, salvo la curvatura, que yo la estoy haciendo así un poco al tanteo, pero se les tiene que formar una parábola que tenga más o menos la misma forma que la negativa, pero más grande obviamente. Y el otro extremo de la parábola, positiva, era cuando x vale 2. Ese lo van a unir ustedes con el punto B y con el punto C. ¿Por qué? Porque también con el punto B, perdón, y con el punto A, porque la A y B también tienen el valor de X en 2. Entonces, los puntos que ustedes unen tienen que tener una coordenada en común. En este caso, las X que valen 2 y las X que valen menos 2. Y por último, voy a hacer en color amarillo el último trazo. Cuando usted ya tiene todas las parábolas hechas, viene y agarra las 3 parábolas que dibujó y va a unir los puntos equivalentes. Por ejemplo, los 3 pies de las parábolas, los 3 pies de la derecha, los va a unir formando una hipérbola, así. Y los 3 pies de la izquierda también, así. Y eso es todo. Ahí está terminada ya la... Ahí está ya graficada la silla de montar. Algunos detalles importantes con estos trazos que hice en amarillo abajo. Siempre que vayan a unir estos puntos, no se le olvide lo siguiente. La parábola original, la verde original, tiene que quedar en medio de esos trazos que yo he hecho en amarillo. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si a alguno ya le habrá pasado, pero hacen esto. Los unen así, por poner un ejemplo. Dejan el punto de la parábola verde, la original, como un extremo de la curva que están usando para unirlos. Y no es así. La parábola original debe ser o quedar en medio del trazo que une los 3 pies de parábolas. Así que ahí tendríamos el bosquejo de la silla de montar. ¿Preguntas?
¿Preguntas, chicos? Como pueden ver, la gráfica en sí no es tan complicada de hacer. Lo que confunde, creería yo, es la ubicación de los cuatro, la obtención de los 4 puntitos esos. ¿Preguntas? 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 Hola. Bueno, con las partes no vistas. Profe, yo le iba a preguntar algo, pero es de lo anterior que hice, solo que como estaba hablando con el compañero, ya no le dije. Cuando estaba sacando los puntos, Ajá. Usted hizo ahí que el 9 lo pasó a multiplicar por el -2, pero ¿qué pasó con el signo negativo que estaba con la Y a la izquierda? Vamos a ver. Que teníamos menos Y' al cuadrado. Ahí lo que pasa es, si el signo lo mandó a la derecha. Lo que pasa es que le quedaba negativo en ambos lados. Si se fija, aquí tiene menos a la izquierda y menos a la derecha. Entonces, al final, véalo como que lo multiplica todo por -1, o véalo como que el 9 lo pasa con signo negativo al otro lado. Se le va a terminar eliminando. Como que los cambia de posición. Sí, sí. Eso era nada más. Gracias. Ok, bueno. Vaya. Insisto, ¿verdad? La gráfica de la silla de montar no hay que tenerle miedo, no es una gráfica difícil de hacer. Lo que sí deben de tener cuidado es hacer el proceso algebraico bien. Esa parte de sacar las tablas de las parábolas es sencillo. La clave está en escoger bien los puntos que usted va a ubicar. Ese A, B, C y D, escogerlos bien. Yo no le voy a decir, mire, el A, el B, el C y el D tienen que ser siempre este y este. No. Pero usted le puede poner los nombres que quiera y al final lo que debe de aprender es a sacarlo bien. Esa parte es la clave en la silla de montar. Lo demás, la gráfica no es tan complicada. A muchos les da pánico la llamada silla de montar en X, pero el pánico no es porque tengan algo de difícil en especial, sino que porque las sillas de montar en X, que es cuando la X no va al cuadrado, lo difícil que tienen es que la gráfica queda bien rara. La gráfica, cuando la X es la que no va al cuadrado, queda de una forma que más parece una especie de canaleta bien aplastada. No tiene forma de silla de montar. No, el examen no viene hasta aquí, Nelson. El examen viene hasta lo que veamos la próxima clase de curvas y superficies de nivel. Hasta lo que veamos la próxima clase.